amigos, muy buenos días. Hoy nos toca leer una porción difícil de la Escritura. Por esa razón he querido usar una versión de la Biblia que se llama Traducción del Lenguaje Actual, la TLA, para ayudarnos a comprender un poco mejor lo que tiene este capítulo para nosotros en esta mañana. Voy a leer los primeros versículos del capítulo 11, que pareciera son una continuación o la última parte del capítulo 10 que leímos ayer. Dice así: Monte Líbano, abre el paso al fuego, porque va a devorar sus cedros. Ustedes los pinos, lloren por esos enormes árboles, los grandes cedros han sido derribados. Y ustedes robles de Basán, lloren por esos grandes bosques que han dejado de existir. Los pastores lloran desesperados porque sus verdes pastos se queman. Los leones rugen furiosos porque los llanos del río Jordán ahora parecen un desierto. Zacarías está hablando de los árboles y se refiere a los pinos, a los robles, a los enormes y grandes árboles. Y pareciera que está hablando figuradamente del liderazgo del pueblo de Israel. Y está avisando que Dios va a derrumbar ese liderazgo. Y eso nos lleva a la siguiente parte donde el título dice los pastores, o los dos pastores. Versículo 4 en adelante dice: El Dios Todopoderoso me dio este mensaje. Ve y cuida de las ovejas que serán llevadas al matadero. Los que las compran las matan sin ninguna compasión. Los que las venden dicen gracias a Dios, ya soy rico, y ni siquiera sus propios pastores se compadecen de ellas. En el liderazgo del pueblo de Israel había figuradamente dos tipos de pastores o de líderes que eran reprobados por Dios. Y Dios dice, uno de esos pastores simplemente las llevan al matadero, sin ninguna compasión, sin ninguna piedad. Dice, pero otros pastores lo que hacen es que las venden y todavía presumen diciendo, pues gracias a Dios ya soy rico, gracias a la venta de las ovejas. Dice el versículo 6, yo haré lo mismo. No tendré compasión de los habitantes de este país, dejaré que caigan bajo el poder de las naciones vecinas y del rey que las gobierne. Y aunque su tierra sea destruida por completo, yo no iré en su ayuda. Yo soy el Dios Todopoderoso y juro que así lo haré. En este capítulo Dios está mostrando un enojo muy enfocado en el liderazgo del pueblo de Israel, en aquellos que Dios había puesto al frente para guiar al pueblo en su amor y en su fidelidad a Dios, pero que al final habían hecho un mal trabajo. Dice versículo 7, yo me dediqué a cuidar de las ovejas que irían al matadero y di especial atención a las ovejas más débiles. Tenía yo 2 varas de pastor. A una de ellas le llamé bondad y a la otra le llamé unión. Como los pastores no me querían, ni yo los quería a ellos, en un mes despedí a 3. A las ovejas les dije, ya no quiero ser su pastor, no me importa si se mueren o las matan, tampoco me importa si se comen las unas a las otras. En esta porción resalta el hecho de que nuestro Dios va a figurarse como el pastor frente al rebaño. Y como pastor frente al rebaño dice que toma 2 varas. Una es la vara de la bondad y la otra es la vara de la unión. Pero en el mismo pasaje dice, como los pastores no me querían, ni yo los quería a ellos, en un mes despedí a 3. Bueno, hay diferentes versiones de quién podrían ser estos 3 pastores que Dios mismo como pastor de su pueblo va a despedir. Y una de las interpretaciones más sólidas es la que dice que Dios va a despedir a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Porque Dios había levantado reyes de su pueblo, reyes que habían acabado adorando a los dioses paganos, sacerdotes que habían servido al paganismo de los reyes, y los profetas, aquellos que vendían sus declaraciones por ganarse el favor de los reyes. En sí, estos 3 personajes que habían estado al frente del pueblo de Dios, los reyes, los sacerdotes y los profetas, habían hecho un mal trabajo como pastores. Y Dios dice, ni yo los quería a ellos, ni ellos me querían a mí, así es que los despedí. Versículo 10, dice, después tomé la vara llamada de la bondad. Después tomé la vara llamada bondad y la rompí. Con eso di a entender a los que estaban allí que Dios había roto su pacto con todas las naciones. Los comerciantes de ovejas vieron lo que hice y entendieron que eso era un mensaje de Dios para ellos, en el que yo representaba a Dios y las ovejas representaban al pueblo.
Versículo 12, luego les dije a los comerciantes, quiero que me paguen mi sueldo, pero si no quieren pagarme, no lo hagan. Entonces ellos me pagaron 30 monedas de plata. Y en esta porción sobresale la cantidad que se pagaba por un esclavo, pero un esclavo herido, un esclavo que ya no servía para nada. Es decir, había esclavos que estando sanos valían más que 30 monedas de plata, pero un esclavo que ya no servía porque estaba herido, porque estaba incapacitado para su trabajo, valía 30 monedas de plata. Y automáticamente esta porción nos lleva a lo que Judas Iscariote recibió por haber traicionado a su maestro, el gran pastor de las ovejas, 30 monedas de plata. Y podemos entender que a Judas le fue pagado el haber traicionado a su maestro como si su maestro hubiera sido un esclavo incapacitado, un esclavo herido que ya no valía nada para trabajar, y es lo que le pagan a Judas Iscariote por su maestro. Dice versículo 13, Dios me dijo, 30 monedas de plata es muy poco por todo lo que he hecho a favor de mi pueblo. Todas las monedas y tíralas en el cofre de las ofrendas. Tomé entonces las monedas y cumplí con lo que Dios me ordenó hacer. Después de esto rompí la vara llamada unión, y así se rompió el lazo fraternal que unía a Israel con Judá. Entre líneas nos está figurando al Señor Jesús como el pastor, el gran pastor de las ovejas, o el buen pastor de las ovejas, de la cual nos habla el apóstol Juan. Dice versículo 15, Dios me dio este otro mensaje: ahora vas a representar a esos pastores que no se preocupan por sus ovejas, porque voy a poner ese país al cuidado de un rey que no se preocupará por su pueblo. Será como un pastor descuidado, no se preocupará por las ovejas que se apartan del camino, ni buscará a las ovejas perdidas, ni curará a las ovejas lastimadas, ni alimentará a las ovejas hambrientas. Ese rey solo se ocupará de los ricos y poderosos que le dan de comer. Qué mal le va a ir al pastor inútil que no cuida del rebaño. Ojalá que con una espada le corten una mano y con un cuchillo le saquen los ojos. Y al final Dios está hablando de aquellos líderes que Dios ha levantado, como por ejemplo el rey de Babilonia, que vino y que fielmente no le interesaron las ovejas, las castigó, las trasquiló, le arrancó las pezuñas, las lastimó, porque no eran sus ovejas. Pero en medio de las líneas de todo este pasaje está resaltando la figura de Cristo como el rey perfecto, como el sacerdote perfecto, como el profeta perfecto y como el buen pastor de su rebaño. Dios está usando la figura de los árboles y de las ovejas para hablar en contra del liderazgo del pueblo de Israel. Amigos, esto es muy pertinente hoy día, porque nosotros como fieles seguidores de Jesucristo deberíamos de mirar a aquellos que conducen a la grey del Señor, que conducen a aquellos que somos llamados cristianos, que formamos las comunidades cristianas, y tratar de identificar si el pastor que guía a la iglesia está llevando a la iglesia a los verdes pastizales, a beber agua limpia y a que sus ovejas sean cuidadas, alimentadas y sean guardadas para el gran pastor de las ovejas. Y ese mensaje también es pertinente porque si de alguna manera algunos de nosotros somos líderes, que sepamos que nuestro modelo de ser pastor y de ser guía del pueblo de Dios es Jesucristo mismo. Él es el gran pastor, Él es el que dio su vida por nosotros, Él es el que lleva la vara para corregirnos, para guiarnos, para protegernos, y Él es el único que entregó su vida en la cruz del Calvario para que nosotros vivamos bajo la bendición de Dios. Parece un pasaje complicado, pero tiene mucha riqueza, y al final nos resalta al Señor Jesucristo como el gran pastor de las ovejas. Todos los líderes humanos en este tiempo, sean profetas, reyes o sacerdotes, de alguna manera van a fallar, porque está en su carne la marca de la maldad y la desobediencia ante Dios. Y el único que va a prevalecer es el Rey justo y eterno, el Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por esta palabra, gracias porque iluminas nuestra mente para darnos cuenta si aquellos que nos guían son guiados, están dando provisión, alimento a la iglesia, o si nosotros inclusive como si ocupamos un puesto de liderazgo, qué papel estamos jugando frente a la iglesia. Si somos como esos pastores que simplemente venden las ovejas o que simplemente obtienen un beneficio de ellas o nos preocupamos de ellas.
Te ruego, Señor, pon en nuestro corazón ese mismo amor que hubo en Cristo para entregar su vida, también lo hay en nosotros para entregar nuestra vida por aquellas ovejas que vienen conociendo del Evangelio. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, esto es un gran reto. Dios nos ayude a cumplirlo. Nos vemos el día de mañana.